Y me puse a investigar unos datos acerca de los podcasts. Te quiero dar esto porque más o menos te hice una referencia a eso, pero creo que es importante y es valioso. A ver. Mira, 3 datos te voy a dar. El primero, más del 90% de los podcasts no llegan a los 20 episodios. O sea, más del 90%. De hecho, hay una calificación, bueno, no una calificación, hay un término al que le llaman el pod fade. Así como podcast, pero fade, así de que desaparecer. Ajá. El pod fade son los podcasts que no cumplen ni siquiera 10 episodios, que son la gran mayoría. Ahora, ¿sabes cuántos podcasts en el mundo? En el mundo hay más de 5 millones de podcasts. Wow. ¿Sabes qué porcentaje de esos podcasts han llegado a 200 episodios? No. Menos del 1%. Menos del 1. Entonces, eso quiere decir que tu podcast es uno que está por arriba de más del 99% de los podcasts del mundo. Wow, qué buena noticia. Eso no lo sabía. Mira, el podcast es una labor, como tú, digo, yo no te lo voy a contar a ti porque aquí quien tiene 200 episodios eres tú. El podcast es una labor de mucha paciencia, constancia y mucho amor a lo que estás haciendo, a lo que estás transmitiendo, para poder alcanzar eso que es un verdadero logro. ¿Te puedo confesar algo? Claro. A veces yo mismo veo los podcasts que ya hice y no me acuerdo que yo lo hice. Lo escucho y es nuevo. Ya conversaciones, pues sí, 200 conversaciones. Sí. O sea, tú dime de qué platicamos. La primera vez que me invitaste a tu podcast en 2021, ¿de qué platicamos? ¿Quién sabe? El mundo era otra cosa. Sí. El mundo era distinto. Sí, era otra cosa. De hecho, lo empecé en 2019, creo que fue un año antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, porque la pandemia empezó en 2020. O sea, tu primera temporada completa fue